A ver, jóvenes. Sí, evidentemente la respuesta de parte del gobierno federal a las demandas y a las apelaciones, a la sensibilidad del presidente, pues han sido totalmente negativos, ¿no? Han dicho claramente que no escuchan el movimiento y los de Juárez ya lo han dicho muy claramente. Ahora no es el momento para hablar de negociaciones o pactos o acuerdos con el gobierno. Es un momento de la sociedad civil para articular una propuesta, un movimiento común entre todos que eventualmente pues, tendrá que tener alguna interlocución con las autoridades gubernamentales, quizás no estas, quizás las que vienen después, o no sabemos, pero... O no con el presidente, sino con el Congreso. Claro, hay muchas instituciones, claro. Y esto, donde nos encontramos ahora es una gran efervescencia social, ¿no? También hay un evento este lunes, dentro del marco de esta misma procesión y en solidaridad con Cecilia, el Marcho por la Paz, sí, donde vamos a participar, pues todos nosotros, de hecho, que se llama Un Minuto por No Más Sangre. Es un evento este lunes, mañana, en el Museo de la Ciudad de México, entonces, en que una gran cantidad de personajes y actores y artistas van a también expresar su punto de vista sobre esto de la estrategia para parar la sangre y para parar la violencia en el país. Ahora tenemos que por orden de aparición me gustaría ver si tenemos algo más sobre la marcha y luego hablamos un poquito de lo que va a ser el No Más Sangre. Sobre el contexto de la marcha, Ricardo, sobre el contexto del Día del Policía, hubo un acontecimiento importante que vino también a provocar una negativa a escuchar, que de eso estábamos hablando en ese momento. La Comisión Global de Políticas contra las Drogas, que es un organismo integrado por expresidentes, sobre todo de países de América Latina, por personajes de las letras, por altos funcionarios relacionados con la paz y con la búsqueda de la solución pacífica de los conflictos. Está el propio Kofi Annan, exsecretario general, está Cedillo, exsecretario general de las Naciones Unidas, hizo una declaración muy fuerte, muy precisa. Un estudio. A partir de un estudio, una investigación que está publicada, por cierto, en Internet, diciendo que la guerra global contra las drogas ha fracasado. Así es. Que urge reformar la estrategia de esos combates, que la producción y el consumo de estupefacientes se ha incrementado de manera dramática en los mismos años en que la guerra ha tenido lugar en todas partes, en todo el mundo. La producción y el consumo van adelante tan tranquilas, y que las victorias aparentes, dice ese estudio, en la eliminación de una fuente u organización de traficantes son anulados casi en forma instantánea con el surgimiento de otras fuentes y de otros traficantes, que hay que poner fin, nada menos se pronuncia, a la criminalización y marginación de las personas que consumen drogas sin dañar a otros, y que hay que experimentar abiertamente con modelos de regulación legal de las drogas, particularmente de la marihuana. Sí, hay que decir que eso ya ocurre en México. ¿Ya ocurre en México? No se criminaliza el consumo. Al contrario, está reconocido el derecho de las personas adictas a tener consigo la dosis mínima, descrita muy complicadamente en la ley, del narcótico que necesitan. Ese fue un paso importante, pero hace falta llevarlo adelante para considerar el problema del narcotráfico no como un problema policíaco, sino como un problema de salud pública. Pero ciertamente es de gran relieve el llamamiento de esta comisión global. Que además nos lleva otra vez a ver, dice un miembro de esa comisión, un empresario norteamericano, por cierto, muy importante, dice literalmente, se llama Richard Bronson: la guerra contra las drogas ha fracasado en reducir el uso de estupefacientes, pero ha llenado nuestras cárceles, ha costado millones de dólares de los contribuyentes, ha nutrido al crimen organizado y causado miles de muertes. Eso es el resumen de dos líneas. Pero también nos lleva otra vez a la reflexión de la gran hipocresía que significa, la gran farsa que significa todo este asunto en el fondo, porque el negocio de las drogas, fundamentalmente estamos hablando de marihuana y de cocaína, que es como el 80 o 90%
del negocio de las Quizá drogas las anfetaminas ilícitas también. Y las anfetaminas también en alguna proporción importante. Este negocio está en base a la clandestinidad. Claro. Como se les ha declarado drogas prohibidas, ahí están, pero hay drogas tan nocivas, también lo dice el estudio, tan nocivas y tan terribles como el alcohol o el propio tabaco. Y un ejemplo de la nocividad y de lo terrible que pueden significar estas drogas comerciales y aceptables es lo que acaba de suceder con esta pequeña, una jovencita adolescente que recibe por internet, por su teléfono, no por internet, por su teléfono celular, de parte de una amiga, la escena en que 7 menores de edad, igual que ella, 7 adolescentes la están violando. Y esto ya está circulando a través de muchos teléfonos celulares. ¿Y por qué? Porque se metieron 3 botellas de tequila entre 8 chamaquitos en estas fiestas, perreos que les llaman, donde hacen imitaciones de actos sexuales, etcétera. Y la niña dice: no me acuerdo qué fue lo que ocurrió. Estaba totalmente congestionada de alcohol y le pasaron estas cosas. Entonces, a mí se me hace muy hipócrita esto que se digan estas cosas se estigmatice a ciertas drogas y ciertas otras las puedas adquirir en la farmacia sin ningún problema, con efectos muy similares a las drogas prohibidas, y en la tienda de la esquina también. Llama la atención también la respuesta inmediata de parte del gobierno federal ante este informe de estas personalidades en Nueva York. Ni siquiera se había secado la tinta en el papel de este informe. Ni siquiera se había presentado. Apenas estaba hablando. Y Alejandro Poiré, el vocero, dice que... Espérame, John. Esos son unos pobres expresidentes, pobre exsecretario de la ONU, les respondió el señor Poiré. Fue una cuestión de muy poco tacto, para decirlo menos. O sea, ni siquiera dijeron que van a estudiar, reflexionar al respecto. Fue un asunto de pelea abierta y directa, repitiendo la misma, pues ahora sí, cantaleta de siempre. Pues eso es lo que, tomando del diccionario de Calderón mismo, cantaleta de que que la legalización, es que eres mi maestro, Ricardo, que la legalización no va a resolver el problema porque los delincuentes ya han diversificado sus fuentes de ingreso a otros delitos. Obviamente eso es cierto, pero justamente el argumento a favor de la legalización, que tiene razón Miguel Ángel, el consumo no está penalizado realmente en México. Pero, por ejemplo, el tráfico de las drogas, el trasiego sí, lo he siempre insistido que eso debería ser unos puntos claros de legalización en México. Si no la venta, si quieres, no, pero el trasiego a los Estados Unidos sí. Pero entonces, legalizarlo justamente permitiría utilizar recursos escasos en materia de seguridad pública, investigación de delitos, justamente para esos delitos que sí lastiman de manera directa y grave a la sociedad mexicana. O sea, entonces esta respuesta es totalmente, no tiene que ver con no es una respuesta ni un diálogo con este informe, sino una descalificación total con porque estos delitos son subproductos del narcotráfico. Si se ataca a la fuente, los subproductos aminoran también. De modo que es una argumentación torpe. A ver. Estaba esperando el señor Poiré que saliera de la impresora. El anticipo. Del informe. Bueno, no le pueden quitar la cualidad de la oportunidad de la reacción rápida. Y dijo algo literalmente: el gobierno federal refrenda su firme convicción de mantenerse abierto a un debate integral y global sobre la regulación de las drogas. Pero no estamos de acuerdo con falso. ellas. No ha habido debate. ¿Dónde está el debate? Sí, nunca ha habido una convocatoria. No lo han convocado ni hay tal debate. Dice, pero adelanta. Pero hay que separar el debate sobre la legalización de las drogas del combate a la inseguridad. Pues es decir, podemos llegar a debatir. Sí, pero ya sabemos que está. En esto no vamos a cambiar. No vamos a cambiar nunca, ¿no? Esto lo ha dicho también ya el propio presidente. No hay más verdad que la mía, o sea, perdón, la razón, la ley y la fuerza, pero hermano. Yo no estoy de acuerdo en que sea. Bueno, entonces ahí está una complicación seria. Algo más sobre esto para luego hablar del evento de mañana lunes. Contrastar la glorificación de la Policía Federal con su eficacia. El Banco de México, no una agencia encuestadora,
No un banco, intelectual izquierdoso. no un intelectual, no un opositor rabioso al gobierno. El Banco de México hizo encuestas entre empresarios y no ha disminuido el costo de la inseguridad. De modo que la Policía Federal, el Ejército, la Marina Armada, las policías estatales son ineficaces frente a la inseguridad. Lo que hay que hacer en vez de cantarles loas es reforzar su eficacia, porque está produciéndose un fenómeno grave de inseguridad creciente en el ámbito de los negocios, que significa un achicamiento de la economía y un perjuicio de la sociedad, porque se pierden empleos, se disminuyen las oportunidades de desarrollo de las personas. Pero esto que acabas de decir, dicho al que se han añadido incluso entidades corporativas empresariales, como la Coparmex y otras, de que sí efectivamente está creciendo la percepción entre los empresarios, entre los inversionistas, entre los analistas, de que la inseguridad está afectando diversas áreas de la economía. Volvemos a tener declaraciones de este hombre que pareciera ser que relaciona su apellido con la palabra de Dios, el Cordero, la palabra, etcétera, que nos dijo que se podía vivir espléndidamente con 6,000 pesos. Claro. Y luego nos dijo que México ya no era un país pobre. Desde hace años. Y luego al día medias. siguiente dice esto, que no está afectando de ninguna manera al desarrollo económico, como si tuviéramos un desarrollo económico al cual afectar, ¿no? A ver, sí, esto volvemos al tema. es muy grave. Si regresamos a los temas económicos, que obviamente son los de fondo aquí, estos señalamientos con respecto a que México ya es un país de clase media. De ingreso medio. Bueno, es que dijo dice dos cosas. Renta dice media. dos cosas. Renta media, que que significa ingreso medio, no sé. A ver, es que si dice dos cosas y los confunde intencionalmente, dice que México es un país de renta media, que es técnicamente cierto, justamente por las calificaciones del Banco Mundial y la OECD, tenemos un ingreso per cápita de 12, 13 mil dólares si por estuviera persona. bien distribuido. Y somos, exacto, somos pues ahí está el la terceavo o 14º país, economía más grande del mundo. Esto siempre ha sido cierto, pero de ahí a hablar de un país de clases medias, es un salto lógico imperdonable, porque justamente lo que no tenemos en México es una clase media consolidada, sino una clase pobre y ricos, pero una sí, desigualdad 50 millones terrible, de ¿no? pobres y 30 en pobreza extrema. Y Una otro- pausa, Miguel Ángel, y te escuchamos.